Buenas tardes, les damos la bienvenida a la conferencia del mes de abril de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, el presidente, el doctor Walter Fernández, les va a presentar a los expositores de hoy. Buenas tardes. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a las personas expositoras haber aceptado nuestra invitación para impartirla y las presento en el orden en que van a exponer. Saray Córdoba González es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica. Magíster Scientiae en Educación de Adultos y Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y nacional para la formación de editores en calidad de las revistas científicas, ciencia abierta y escritura de artículos científicos. Conferencista invitada y ponente en eventos sobre revistas científicas y comunicación científica. Sus temas de investigación son la calidad de las revistas científicas, el acceso abierto y la ciencia abierta. Forma parte del consejo editorial de 4 revistas científicas latinoamericanas y también revisora de artículos de muchas otras. Es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Ciencia Abierta como Bien Común, miembro honorario del Sistema Iberoamericano de Revistas Científicas, Latin Index, y miembro del Consejo Asesor de Redalic. Es Premio Nacional de Bibliotecología en Costa Rica 2011, Efraín Rojas Rojas, y tiene más de 90 publicaciones en los campos de su especialidad. Jorge Polanco Cortés es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador Latin Index para Costa Rica y coordinador del portal de revistas de la UCR. Es colaborador del repositorio institucional KERWA de la Universidad de Costa Rica. Forma parte del equipo del repositorio nacional KIMOC y es editor para Costa Rica del repositorio mundial de bibliotecología ELIS. Sus áreas de especialización son gestión en Open Journal System, Open Science y gestión editorial para revistas académicas. Andrea Mora Campos es catedrática de la Universidad Nacional Costa Rica. Trabaja como asesora académica para ciencia abierta en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, donde lidera aspectos relacionados con la ciencia abierta. Es miembro de la Subcomisión de Ciencia Abierta del Consejo Nacional de Rectores, Costa Rica, coordinadora del Grupo Centroamericano y del Caribe de Ciencia Abierta del SUCA. También es parte del grupo fundador del nodo Research Data Alliance, Costa Rica, y del Grupo Centroamericano de DSpace. Es presidenta y actual representante del nodo Costa Rica en la Red Latinoamericana y de España para la Ciencia Abierta. Fue editora de revistas científicas en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Es investigadora y expositora internacional en temas relacionados a ciencia abierta. Tiene una maestría en salud integral y movimiento humano y diversas formaciones en ciencia abierta, visibilidad y comunicación científica. Es un gusto tener con nosotros a las personas expositoras, a quienes les solicito, por favor, iniciar su presentación. Muchísimas gracias, don Walter. Muchas gracias por darnos esta oportunidad tan importante para la Academia Nacional de Ciencias y también para Costa Rica. En primer lugar, creo que podríamos hablar de los antecedentes de este grupo, puesto que no somos un
un grupo formal, pero representamos sí a otros grupos. Tal vez en la siguiente podríamos hablar un poquito de cómo nos formamos. Trabajamos junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, con dos personas representantes de el MISIT que han ido cambiando, pero que han tenido una continuidad en el trabajo de este grupo y que este año se formalizó en una comisión institucional. Somos o hemos sido parte, yo ya no lo soy, pero Andrea y Jorge sí, de la Subcomisión de Ciencia Abierta de CONARE, y estamos aquí porque nos interesa mucho el acceso, la democratización al acceso al conocimiento en Costa Rica. Hicimos la propuesta al MISIT, el MISIT la aceptó, y empezamos a trabajar con la idea de que esto fuera una política nacional, pero luego se aprobó que fuera una estrategia, puesto que existe una política que vamos a ver ahora a nivel nacional en la cual se enmarca nuestro trabajo. Tenemos una cantidad de respaldo en normas nacionales. Siguiente, Jorge. Que podríamos decir el que está vinculado a nuestro trabajo, y la primera de ellas es la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, y que fue la creación del MISIT, una ley bastante anterior, de 1990, pero que luego con el cambio de nombre del MISIT, pues sigue rigiendo todas las acciones que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en este momento, y las telecomunicaciones. Luego está la Política Nacional de Sociedad y Economía, basadas en el conocimiento al 2030, y esta es la política en la cual se encaja la estrategia de ciencia abierta que estamos elaborando. También está el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está vigente hasta el 2027 y que también tiene relación con lo que venimos haciendo. La siguiente. La Ley 9.971, que creó, que era el anterior CONICIT y actualmente es la promotora costarricense de innovación e investigación. Esta ley ha sido el marco del registro científico y tecnológico del país, que en este momento se llama CINCIT, pero que tiene objetivos similares. Luego la ley de fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas, que es mucho más reciente y que también está vinculada con el trabajo de la ciencia, de la investigación, así como el decreto ejecutivo 31.439 del Ministerio de Cultura, que es el reglamento de servicios de las bibliotecas públicas. La estrategia de ciencia abierta de la UNA, que institucionalmente está vigente y aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional. El reglamento sobre patrimonio documental de la Universidad Nacional y la ley 7.202, que es apadrina el Sistema Nacional de Archivos. Así es que todo este conglomerado de normas viene a justificar el trabajo que nosotros estamos haciendo y que esperamos que rinda sus frutos en este año, como vamos a ver. En la siguiente tal vez vamos a aclarar qué entendemos por ciencia abierta y por qué deseamos que Costa Rica tenga una norma en este sentido. En primer lugar, queremos referir a la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, que está en este enlace que ven en pantalla y que fue aprobada ya hace 4 años. Bueno, va a ser 4 años, en noviembre del 2021.
En su definición, bueno, aprobada por la Asamblea General de la UNESCO, que en ese momento eran 193 países, o sea, una gran mayoría, fue aprobada por unanimidad, y en este momento la UNESCO ha ido dándole seguimiento a los acuerdos que ahí se tomaron. La definición que nos propone la UNESCO, y que sobre ciencia abierta hay múltiples definiciones, pero la que nos propone la define como un constructo inclusivo, o sea, algo que está en constante evolución, en constante construcción, y que pretende coaligar diversos movimientos y prácticas para que los conocimientos científicos multilingües, esta es una palabra clave aquí, estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos. También reutilizables, de manera que se incrementen las colaboraciones científicas, porque al estar abierto, pues hay más posibilidad de que se reproduzca, y que se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. ¿Y por qué tradicional? Porque la UNESCO en esta definición está pensando en la ciencia ciudadana, está pensando en la ciencia que se genera en lenguas originarias y en lenguas locales en diferentes países, de manera que abre las puertas a una cantidad de variaciones en la producción del conocimiento científico. La siguiente, Jorge. Una versión más sencilla es la que nos propone este resumen que lanzó la UNESCO hace 2 años, y que nos resume esta definición y aclara que los principios de la ciencia abierta están basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque plantea, entre otras cosas también, que la ciencia es un derecho humano para toda la población. Entonces, con ello garantiza el acceso al conocimiento y, como dije antes, se reproduce o fomenta la reproducción más rápida y más accesible. La que sigue. Esto se logra a través de diferentes prácticas que en la recomendación de UNESCO nos la resume en 12 prácticas. Sin embargo, como es un constructo inclusivo que está en constante evolución, vamos a ver ahora cómo estas prácticas han aumentado, se han incrementado con la misma práctica de la ciencia abierta. Entonces aquí podemos observar que el acceso abierto es parte de la ciencia abierta, que los recursos educativos abiertos también, los datos abiertos, un aspecto que ha resultado bastante difícil de lograr, pero que vamos avanzando poco a poco. Las infraestructuras abiertas, que es el campo, la práctica que desde hace muchos años se viene afianzando en Costa Rica. Aproximadamente desde el 2011 tenemos una cantidad de portales, repositorios, portales de revistas me refiero, de repositorios principalmente de producción científica, pero también en estos momentos tenemos repositorios de datos, tenemos también repositorios de recursos educativos abiertos, y igualmente otras prácticas que son mucho más anteriores, mucho más antiguas que el acceso abierto, que data del 2002 formalmente, pero por ejemplo, el software libre, que es anterior a este año, es parte también de la ciencia abierta. Igual que la evaluación abierta, que es otro de los puntos álgidos en estas prácticas, puesto que cuesta un poco avanzar en ese sentido por las tradiciones que tenemos. La innovación abierta, la ciencia ciudadana, como antes la mencioné, los cuadernos de notas abiertos, la financiación colectiva, que en inglés se llama outsourcing,
los laboratorios abiertos, los equipos abiertos, de manera que tenemos una gama amplísima de posibilidades dentro de estas prácticas. En la siguiente creo que podemos ver, no, más adelante vamos a ver otras prácticas que se han ido sumando, pero antes voy a hablar de los beneficios que la ciencia abierta tiene y por qué no solo hablamos de la reproducción del conocimiento científico como algo que se ha ido acelerando y lo vimos muy clarito cuando en los años de pandemia del COVID-19, cómo abrir la ciencia, crear repositorios en este campo, eh, permitió que la pandemia llegara a su límite, tal vez quizás antes de lo que otros hubiéramos esperado. Entonces, uno de los beneficios más importantes es la colaboración científica, el intercambio de información como producto del conocimiento científico, de los datos, hace que los conocimientos científicos multilingües, abiertamente disponibles y sean accesibles para todos. Podemos ver, por ejemplo, en Costa Rica cómo se ha ido ampliando el uso de las lenguas originarias y la producción de materiales en este campo para fortalecer el uso de las lenguas originarias, que éstas no se pierdan. Y también se abren los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales, más allá de la comunidad académica y científica tradicional. Entonces, son beneficios que para un país pequeño y con aspiraciones al desarrollo cada vez más facilita esa posibilidad de que la ciencia sea un elemento que podamos tener al alcance o más cerca de nosotros. Esta es una taxonomía que se elaboró para América Latina y que muestra la cantidad de prácticas que incluye la ciencia abierta. En la elaboración de esta taxonomía participaron mis compañeros que están aquí, Jorge y Andrea, y otras personas de diferentes países que hicieron un recuento de no solo las prácticas que la UNESCO nos propone, sino también aquellas que se han ido desarrollando en los diferentes países de la región. Le voy a ceder la palabra al compañero Jorge para que él continúe con la charla. Adelante. Muchas gracias, Saray. Y bueno, iniciar agradeciendo a la Academia Nacional de Ciencias por permitirnos ser parte de este programa de conferencias y permitirnos compartir esta experiencia que estamos tratando de llevar a cabo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lo que es el establecimiento de una política nacional o una estrategia nacional, como bien ya mencionó Saray. Y bueno, yo lo que les vengo a comentar el día de hoy es por qué estamos pensando en desarrollar política relacionada a ciencia abierta en Costa Rica, sabiendo que la región latinoamericana tiene una tradición muy grande hacia la ciencia abierta y hacia el compartir el conocimiento, pero estamos de acuerdo en muchas de las postulaciones que hace la UNESCO de que la política de ciencia abierta puede aportar esa estructura que ayude en temas de infraestructura, financiamiento, compromisos y otros, ¿verdad? Principalmente empezando por el financiamiento, ¿verdad? Pensar en la posibilidad de desarrollar proyectos o fomentar que los científicos tengan acceso a cierta información o acceso a apoyo, formación y eh, capacitaciones necesarias para entender, conceptualizar y poder sacarle provecho a estas prácticas de ciencia abierta que bien se veían en la taxonomía que mencionaba Saray, cómo poder poner en práctica eso, cómo poder cambiar un tema cultural, ¿verdad? Que los que estamos asociados mucho a la ciencia abierta vemos esa dificultad y esa tal vez eh,
dificultad en las formas en cómo se evalúa ciencia en las diferentes instituciones a nivel nacional y a nivel regional, ¿verdad? Cómo apuntan hacia ciertos indicadores, hacia ciertos sistemas comerciales que no benefician el colectivo y que no ayudan a la democratización, acceso y compartir el conocimiento. Entonces, parte de las preocupaciones están relacionadas con ese cambio cultural, esa forma como se evalúa la ciencia y ese desarrollo de infraestructuras que nos permitan también compartir el conocimiento y reproducir el conocimiento. Que si bien como país tenemos un archivo unificado, que es el repositorio nacional o el agregador nacional, no es de acceso para todas las personas del país y de acceso, digo, para depositar o entregar archivos y poder compartir el conocimiento, aunque sí es disponible y accesible para todas las personas. Entonces hay una serie de puntos en los que una política nos puede apoyar y puede mejorar esa experiencia a nivel nacional. También hablamos un poco del compromiso por hacer los operativos, los valores y principios de la ciencia abierta, que en los últimos informes que hablan sobre la medición de la ciencia abierta relacionan ciencia abierta con la calidad en la publicación. Hemos visto cómo eh, empiezan a crearse infraestructuras fraudulentas, llamémosle revistas depredadoras, congresos depredadores, fraude científico, cómo la ciencia abierta viene como un elemento que permite eh, demostrar calidad y transparencia en la investigación a partir de la liberación de los diferentes productos o resultados de una investigación, datos científicos, metodologías, cuadernos de laboratorio, como la apertura, el compartir estos elementos, además de que está fortaleciendo la visibilidad de las personas investigadoras y están mejorando esa reutilización, también significa un modelo de evaluación un poco más exhaustivo y más completo. Mayor equidad en la distribución de los fondos para investigación, tomando en cuenta toda esa pluralidad en los campos y en la manera en cómo se hace ciencia y cómo se hace academia, cómo podemos variar a partir de estos nuevos elementos de evaluación, estos nuevos elementos eh, que deberían ser considerados en los procesos de evaluación académica. Temas de recursos, educación y algo que también nos interesa mucho es la deconstrucción de los impedimentos legales. Nos hemos topado con muchas instituciones que no coinciden, por ejemplo, algo tan cotidiano que, bueno, a nosotros nos parece cotidiano porque yo desde la Universidad de Costa Rica veo muchos proyectos asociados con la ciencia ciudadana y cómo hemos visto que hay algunas posiciones desde lo legal donde tratan de impedir estos movimientos de ciencia ciudadana por temores o por dificultades a nivel legal y cómo esto es muy importante para el desarrollo de la ciencia, para el acercamiento de la ciudadanía hacia el campo científico y hacia el acceso a la información. Entonces, puse la ciencia ciudadana como un ejemplo, aunque hay otros, ¿verdad? También el compartir datos científicos o también infraestructuras que necesitan compartirse y que necesitamos liberarnos de esos impedimentos legales para que sea una práctica y una costumbre un poco más cotidiana el compartir y reutilizar la ciencia. La UNESCO nos habla de que una política de ciencia abierta es crucial para fomentar la cultura de ciencia abierta, pero también para que la investigación sea eficiente, fiable, impactante, inclusiva y sensible a las necesidades de la sociedad. ¿Ven? Que también es un objetivo muy importante. Eh, ¿Cuál es otra preocupación? ¿Qué pasa cuando por cumplir un requerimiento de prestigio de una revista, las investigaciones terminan cerradas en un muro de pago en el cual la población no tiene acceso? Y pensando en que esa investigación pueda impactar a la sociedad costarricense, cómo ese muro de pago puede ser una limitante para posibles soluciones, para posibles compartir, extender el conocimiento, darle visibilidad, que tenga un impacto real en nuestra sociedad costarricense. Entonces, eso también es parte del por qué estamos buscando esta implementación de la política. Evidentemente, la UNESCO no solo
recomienda el desarrollo de políticas, sino también el que se emitan a nivel institucional, nacional y regional. No solo con que una universidad o un instituto tenga una política, una estrategia, un procedimiento claro y relativas hacia la ciencia abierta, sino también cómo tiene que escalarse a los diferentes niveles, ¿verdad? Como Costa Rica debería tener una política, como Centroamérica también debería tener una política relacionada, que sea totalmente flexible, que sea aterrizada a nuestras prioridades, a nuestras necesidades y a las costumbres y tradiciones que tenemos, siempre tratando de fortalecer esa posibilidad de la reutilización y el compartir el conocimiento. Y bueno, y también cómo existen ya algunas redes o infraestructuras digitales, lo que mencionaba, Latinoamérica tiene una tradición muy grande con la ciencia abierta. Costa Rica como país tiene ya configuradas algunas acciones en favor de la ciencia abierta. El hecho de que tengamos instituciones con repositorios, tanto instituciones públicas como privadas, portales de revistas accesibles para cualquier persona sin mediar un pago o una restricción, como toda esa infraestructura es gratuita y no importa las condiciones de público o privado, se da a nivel nacional. Nuestros datos desde la TINDES muestran que 99.5% de las revistas son de acceso abierto en Costa Rica y en la región latinoamericana tenemos, bueno, en la región centroamericana tenemos un ambiente similar. Entonces, esas tradiciones que ya tenemos, cómo se pueden ver reflejadas en una política o en un lineamiento que nos ayuden a fortalecer esos elementos tal vez faltantes. Y aquí creo que esa es mi última diapositiva, es el cuadro de las políticas que existen a nivel latinoamericano, donde tenemos 5 países que ya cuentan con políticas nacionales de acceso abierto, de ciencia abierta y algún marco normativo relacionado con ciencia abierta. Hablamos de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Y tenemos el resto de países en los que no existe una política, sin embargo ya existen algunas otras infraestructuras, como pueden ver, agregadores nacionales de repositorios o en algunos casos, bueno, en todos los casos menos en Costa Rica, un sistema de gestión curricular a nivel nacional o un sistema de personas investigadoras nacionales que permita esa visibilidad y esa compartir el conocimiento. Aquí ven algunos también instituciones responsables de estas asignaciones y bueno, y contarles que también la UNESCO está dando seguimiento a este tema. Entonces también es un deber que tenemos como país, además de los beneficios. No queríamos centrarnos en los deberes que tenemos por los compromisos ya políticos que tenemos, sino ahondar primero en los beneficios para después hablar de los compromisos que tenemos. Y sí tenemos compromisos con la UNESCO y con algunas otras organizaciones a nivel mundial como país de alinearnos a políticas de ciencia abierta que permitan ese intercambio del conocimiento. Entonces los dejo con Andrea, quien nos va a mencionar específicamente la propuesta para Costa Rica. Gracias, Jorge, por el espacio y cederme el espacio y Saraí y bueno, y obviamente a la academia por la invitación. Bueno, ¿y cuál fue la propuesta para Costa Rica? Como Saraí dijo muy bien el antecedente, desde hace muchísimos años queríamos y necesitamos, creo que no es solo un deseo, sino una necesidad, ¿verdad? Creo que ya quedó realmente justificada. Y entonces, desde el 2023 empezamos a generar algunas líneas de cómo podíamos tener, junto con el MISIT, una normativa nacional. La siguiente. Bueno. Y entonces, para no repetir lo que mis colegas anteriormente dijeron, nos basamos principalmente en las recomendaciones de la UNESCO. Ustedes pueden ahí ver en la parte acá derecha en el círculo, la UNESCO tiene 4 grandes pilares, que es conocimiento científico abierto, diálogos abiertos con otros sistemas de conocimiento, participación abierta de los agentes sociales e infraestructuras de la ciencia abierta. Entonces, nosotros decidimos utilizar esta misma división para poder generar la estrategia
¿Por qué se decidió una estrategia? Y es el instrumento que el MISIT y los asesores legales del MISIT crearon, vamos a ver, nos indicaron que es la adecuada en este momento para poder ejecutar e implementar la ciencia abierta. En el transcurso de la revisión de cómo íbamos a diseñar esta estrategia, creímos los expertos y todas las personas que participaron en el proceso, junto con expertos internacionales también, que era lo más adecuado. Lo único que en los análisis previos vimos que, si ustedes pueden ver ¿cómo se llama? La recomendación de la UNESCO, no se habla de la evaluación abierta de la ciencia abierta, que sí están en anterior taxonomía, que es una propuesta latinoamericana, y que históricamente la ciencia abierta se ha organizado así. Y el pilar de la innovación abierta, que tampoco se ve en estos cuatro. Entonces, para efectos de la estrategia nacional, se decidió agregar estos otros dos pilares para poder continuar con el diseño de la estrategia. Adelante, Jorge. Y entonces, lo que es obvio es que una estrategia o una normativa, una política de esa índole, tenga participación abierta del pueblo. Si no, no tiene sentido, porque esto es hacer exactamente ciencia abierta. Y se hizo primero, como les decía, un llamado a algunos expertos nacionales e internacionales para poder hacer los pasos previos de organización. Y poder invitar a todo el pueblo de Costa Rica en la construcción colectiva y colaborativa de la estrategia. Después se trajeron varios expertos internacionales. Por ejemplo, ahí está doña Ana María Cheto, que es la directora, la presidenta de la TIMDES, y que también está coordinando un grupo de ciencia abierta de la UNESCO, para que el pueblo costarricense, porque se hizo de forma abierta, pudiera pues tener algunos espacios de sensibilización respecto a esto. Bueno, también nos acompañaron otros especialistas como Ian Camaro, Kelly Mileni de Dirasis, que son las de es una especialista en infraestructuras de ciencia abierta, y otras personas. La otra diapositiva. Y para mí lo más sobresaliente, creo que pues el grupo se siente muy orgulloso, porque algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en otros procesos de creación de políticas o leyes en otros países. Y una diferenciación que tuvimos es que nosotros desde el inicio llamamos, como les dije, al pueblo costarricense. Se hizo un llamado público para empezar de cero, de la mano del pueblo. Y a este llamado llegaron más de 100 personas de distintos grupos, no solo de la academia, sino de muchísimas otras naturaleza, y participaron no solo en la creación, sino en la fundamentación y en la elaboración de algunas ideas para los 6 pilares que ahora les comenté. Y ahí está una foto de cuando estuvimos reunidos, y ese fue el inicio de la elaboración de la estrategia de ciencia abierta, liderada por el MISIT. Ahí lo que sigue es que lo que hemos estado, bueno, y es un compromiso que Costa Rica como país firmante tiene, es que la UNESCO ha estado monitoreando el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones de ciencia abierta emitidas por ellos, y para ello ha estado solicitando informes de cómo va el avance de la implementación. Y entonces por eso es, como les decía, y con lo que ya anteriormente han dicho Saray y Jorge, es que pues es una obligación de todo el pueblo costarricense, pero sobre todo el gobierno, y la implementación de la UNESCO. Y entonces por eso también es que cuando se van a hacer los monitores que la UNESCO está tratando de diseñar, y que ya hay algunas
partes que están funcionando, se va a poder ver el seguimiento que tiene cada país en el cumplimiento de la implementación de esta recomendación. Así. En ese sentido, para Costa Rica, pues es sumamente importante porque la ciencia abierta, pues no es solo una cuestión de papers o de artículos científicos, como ya creo que lo vimos con los aspectos expuestos anteriormente, fomenta la investigación, la transparencia, la rendición de cuentas propia de los empleados públicos, y por supuesto que aumenta la colaboración en la investigación y el desarrollo. Costa Rica, como les dije anteriormente, también tiene un compromiso de implementar la ciencia abierta y hacerlo a través de sus políticas públicas. También, no solo la UNESCO ha estado solicitando el cumplimiento en los países firmantes, sino Costa Rica como parte de la OSD también tiene compromisos, pero eso también ha hecho que algunas de estas entidades internacionales pues nos han brindado apoyo y asesoría en la creación de nuestras políticas. Siguiente. ¿Y qué sigue? ¿Qué queda pendiente? Bueno, nuestro grupo se está ampliando para poder tener la voz y la participación de otros sectores que son sumamente importantes, como también la voz de los sectores, por ejemplo, de la academia privada. Algunos acercamientos como este y otros que hemos tenido, y también hemos estado tratando de que para la redacción de la estrategia se puedan involucrar personas que son especialistas en esos pilares de la ciencia abierta. De paso, creo que los llamados van a ser públicos y ojalá que ustedes, los que estén interesados, se puedan pues involucrar y participar en estos procesos. Para este año tenemos planificado hacer 3 talleres para poder hacer la redacción de los pilares y poder tener un borrador ya de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta para poder luego hacer un lanzamiento. Adelante. Y bueno, ahí están algunos de los conversatorios, como les decía, que hemos tenido con especialistas internacionales, con distintos públicos, y hasta ahí estaríamos nosotros. Más bien, muchísimas gracias y estamos en un espacio, creo que de preguntas. Abrimos espacio entonces para las consultas, ya sea vía en comentarios por Facebook o acá en el chat para las personas que están conectadas por Zoom. ¿Tiene la mano levantada, Saray? Sí. Gracias. Tal vez para estimular un poco las intervenciones de las personas que nos están acompañando, me gustaría repasar un poco qué es lo que tenemos que hacer en este grupo, en esta comisión institucional que se está formando para poder avanzar y sobre todo que nuestra propuesta sea suficientemente inclusiva de los diferentes agentes sociales que existen en la ciudadanía. Andrea mencionó un llamado a 2 de las academias de ciencias que existen en el país, esta Academia Nacional de Ciencias y la Academia de Ciencias de la Información, que nos parece que están suficientemente o deberían estar suficientemente involucradas. Sin embargo, existen muchas otras personas que individualmente u organizadamente pueden participar y que nos interesa que este proceso sea suficientemente inclusivo de manera que también pues puedan llegar hasta nosotros. Así es que, ¿cómo llegar? ¿Cómo hacer? Quizás sería una de las preguntas que queda en el tapete. Creo que hay 2 preguntas, Dayan.
Sí, voy a permitirle hablar a don Bruno Lomonte. Se oye, es que está complicado esto. Se oye perfecto. Sí, Bueno. Muchas gracias a los tres. Un gran saludo para Saray y Jorge y Andrea. Yo, digamos, tengo la curiosidad de preguntarles. Yo he oído muchas presentaciones y charlas sobre ciencia abierta y las recomendaciones de la UNESCO y todo, pero siempre me quedo como muy decepcionado de que, digamos, nunca le entran al problema medular que enfrentamos nosotros los que hacemos, digamos, ciencias naturales, o ciencias básicas, ciencias médicas, de el gran problema que se conoce, que ustedes conocen muy bien, de que, digamos, lo que entiendo yo que promueven es no usar la corriente central de la información, sino, digamos, promover ahí otros tipos de literatura que, bueno, son políticamente muy correctos y con mucho acceso y todo, pero que está bien demostrado que eso lo que hace es condenar a la gente a una invisibilización, ¿verdad? Y que se pierda el valioso trabajo que uno realiza. Entonces, a mí me llama la atención y quisiera escuchar a ustedes si tienen alguna idea concreta sobre cómo plantean que se debe enfrentar este problema, digamos. Vamos a ver, tenemos que partir del hecho que no va a ser lo mismo publicar un artículo en Science que publicar un artículo en la revista de la Caja, digamos, o la revista del Hospital de Niños. Y sin que lo digo sin ninguna matiz de menosprecio, es que es lo que es, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que muchas veces en este tema, la ciencia abierta, lo que se hace es como atacar los sistemas de evaluación, ¿verdad? Y decir, no, pero es que eso no tiene ningún valor, digamos, los índices bibliométricos, los índices H, todo. Pero de ahí es que eso es lo que hay, digamos, ¿cómo hacer? ¿Vamos a condenar al científico nuestro, latinoamericano, a publicar en literatura gris o qué hacemos? ¿Puedo contestar? yo también. Bueno, primero un gusto escucharlo, don Bruno. Hace mucho que no nos vemos. Don Bruno trabajó en la primera comisión que abrió la Universidad de Costa Rica para definir el acceso abierto, una política de acceso abierto desde el Consejo Universitario, y yo siempre agradeceré ese trabajo que él hizo con nosotros. Este, lo que él plantea es un problema real, sin embargo, sí está planteada la solución. En primer lugar, cuando se publica en revistas de corriente principal, porque uno entiende que sí, tóxico es tóxico, no hay otra, pero para eso existen los repositorios, y el depósito en repositorio, que es la vía verde del acceso abierto, es algo que una solución, aunque sea parcial. Yo sé que hay revistas que no permiten depositarlo, pero cada vez hay más revistas que facilitan el acceso abierto. Y aquí me conduce a otro problema serio, que es el pago pagar por publicar, porque muchas revistas ponen la condición de que se pague por publicar para que sean de acceso abierto. Y esto también es otro asunto delicado que tiene doble filo, pero que en nuestro medio hemos estado promoviendo a las revistas Diamante, aquellas que no cobran por publicar ni por leer, y en este sentido Europa está avanzando rápidamente. Hoy en la mañana tuvimos una discusión sobre este tema, pero avanzando muy rápidamente para lograr que muchas revistas sean Diamante, revistas y otros materiales. Y lo otro es depositar los preprints, que para eso tenemos repositorios, bueno, nuestros repositorios aceptan preprints, pero también hay repositorios a nivel internacional como Zenodo, como GitHub, que aceptan los preprints, o sea, el artículo antes de ser publicado por la revista, y que permite transmitir el mismo contenido o muy similar generalmente al de la revista que cobra. Así es que estas son opciones, y le doy la palabra a los compañeros que tienen otras ideas. Gracias, Saray. Yo nada más quería aportar en dos puntos y yo no quiero, o sea, quiero apoyar a Bruno en el sentido de que sabemos que muchas de las comunidades científicas están asociadas
a ciertas revistas científicas. O sea, yo soy uno de los que reconoce que las editoriales han hecho un buen trabajo en agrupar científicos alrededor de sus revistas. Eh, lo que, lo que se quiere, digamos, con las políticas de ciencia abierta y con el establecimiento de una ciencia un poco más democrática, es encontrar esas vías alternativas para poder liberar los artículos de una manera gratuita, disponible y accesible para todos y todas, a pesar de que vayas a Toxicon o vaya a la revista que necesiten ir a través de otras vías alternas, ¿verdad? Como depósito en repositorios, liberación del preprint, que es el borrador que envías a la revista, o inclusive poner el set de datos público acompañando a la publicación para que las personas puedan ver esos datos y poderlos reutilizar, ¿verdad? O sea, estamos buscando formas que no interfieran las formas y tradiciones que ustedes tienen para publicar, pero que siempre permitan el acceso y el poder compartir y reutilizar. Y tampoco quiero que quede la idea de que satanizamos los sistemas comerciales porque al final son herramientas. Lo que sí no estamos de acuerdo es que sea el único elemento utilizado para la evaluación de la ciencia. Y aquí hay un punto medular. Eh, Muchas de las costumbres y tradiciones del por qué se publican ciertos espacios viene desde la forma en cómo nos evalúan y cómo califican la investigación en los diferentes países o qué exigencias tienen algunos centros financiadores. Por eso es que también en la presentación nos referíamos específicamente en la modificación, la reforma o la necesidad de modificar estas prácticas de evaluación o sus procesos de evaluación de la investigación, porque estamos, puedo decirlo popularmente, estamos majándonos nuestra propia cola, estamos provocando que la ciencia local que, que ayuda a nuestra sociedad esté en otros idiomas, en otras revistas, no aquí en Costa Rica, no aquí en nuestra población. Y siento, si me lo permiten también, que estamos perdiendo el norte de la investigación. O sea, nuestro objetivo es publicar para quedar en una buena revista y tener un buen puntaje, un buen reconocimiento, o estamos haciendo investigación para darle una solución a la población, a la ciudadanía, y que esta ciudadanía tenga acceso a este contenido y pueda utilizarlo cotidianamente. Entonces, muchas veces estamos publicando, yo he visto algunos aspectos así, publicaciones de acceso abierto que quedan en una revista privada y que yo no puedo leerlos porque no tengo acceso. Entonces, o publicaciones sobre la sociedad costarricense, sobre población costarricense, nativa costarricense, que está en inglés o en alemán en una revista anglosajona, que nunca va a llegar a la población meta de esta investigación. Entonces, esos saberes locales es posible que los estemos desvalorizando o que estamos desmotivando a la producción, desincentivando la publicación local a partir de las formas en cómo están funcionando las cosas ahora. Entonces, en resumen, estamos buscando modelos que permitan la convivencia de las formas tradicionales de publicación, agregándole otras vías que lo vuelvan democráticos, sostenibles e inclusive una política que pueda permitir la creación de infraestructura, la capacitación y el crear estos modelos de compartir el conocimiento, aunque se siga publicando en Tóxico. Yo quisiera intervenir, mi posición sí tal vez es más radical. Yo sí estoy en desacuerdo completamente de las editoriales comerciales que han saqueado durante años los pueblos, porque aquí hay una cuestión que es básica por preguntarla, y eso es mi opinión personal, es de quién es el conocimiento, si está financiado con fondos públicos, si el pueblo ya pagó por el salario de nosotros, el de Jorge, el mío, el de Saray, en una investigación, el conocimiento del pueblo. El pueblo tiene que tener acceso en la medida que se pueda, y ahí voy con un refrán que dice tan abierto como se pueda y tan cerrado como se deba, es decir, hay excepciones y eso los conocemos, pero el pueblo tiene derecho a tener acceso a ese conocimiento que se pagó con, ¿cómo se llama? Con fondos, bueno, con impuestos. Es en ese sentido que las instituciones tienen que trabajar por generar políticas también institucionales que definan de quién es el conocimiento, y yo creo que en eso está clarísimo.
No puede ser posible que las editoriales comerciales sean de las empresas que tengan mayores utilidades respecto a cualquier otra empresa a puro impuesto de pueblos. Entonces nosotros hablamos de los tres pagos. Pagamos por hacer la investigación, se paga por publicar y se paga por tener acceso. No puede ser posible. Entonces, sí hay soluciones específicamente, don Bruno, sí, ya doña Saray habló de algunas soluciones, como, bueno, que las instituciones obliguen a depositar una copia del draft, del borrador, del preprint. Casi todas las revistas lo están permitiendo, ahí más bien yo sí he visto más aumento del preprint. Además, no es solo que la revista me diga qué es lo que tiene que hacer la institución, la institución es la que tiene que definir qué es lo que se tiene que hacer, la institución manda sobre ese conocimiento tiene que ser un bien público y no se tienen que definir como dijo Jorge sobre, entonces, ¿para qué publico yo? ¿Para prestigio o para salvar vidas? Es decir, ahí creo que como empleados públicos tienen que ser más bien incluso nosotros y las autoridades, los tomadores de decisión, quienes tienen que tomar riendas sobre el asunto. Y algo que yo sí quiero hacer énfasis es que cuando hablamos de ciencia abierta no estamos hablando solo sobre papers. Yo creo que lo hablamos ahora. Esto es más que hablar de un artículo científico, esto es más que hablar sobre publicación. Estamos hablando que es una forma de hacer ciencia que es coherente con los empleados públicos, con las instituciones públicas. Y yo creo que ese es el análisis, digamos, de por qué también tiene que ser una forma de hacer ciencia, no solo en la academia, sino, digamos, en colaboraciones con las que nosotros estuvimos ahora analizando, no solo con los pilares de la ciencia abierta ¿cómo se llama? Que recomienda la UNESCO, sino más allá. Y nada más me adelanto y un poquito, si alguien quiere que ya ellos lo dijeron, para los que están preocupados por el pago excesivo de los APC, que es el tercer pago de los que estamos hablando ahora, bueno, América Latina históricamente ha tenido revistas diamante, que son estas las que no cobran por publicar ni por descargar los artículos. Yo estoy colaborando con la iniciativa de Europa en donde pretende poder tener otra vez en la academia, recuperar las revistas y tenerlas otra vez. Y entonces se están mirando con buenos ojos y también trabajando muy duro en volver a tener y tener sus propias revistas diamante, precisamente por todo este manejo excesivo e inadecuado de las publicaciones y de lucrar con las publicaciones que vienen con fondos, que vienen de fondos públicos. No sé si Saray quiere agregar más respecto a las dos últimas, de las dos preguntas de APC. Hay una pregunta sobre los obstáculos legales que tal vez Jorge podría responder mejor. Sí, claro. Bueno, yo obviamente hablo desde mi casa, que es la Universidad de Costa Rica, que es donde conozco más casos, y sé de antemano que hay asesores legales aquí en la institución que tienen temor de abrir la posibilidad de, como ya mencioné, de generar proyectos de ciencia ciudadana por miedo a los posibles repercusiones que podría tener la institución o ya llamarlo repercusiones por si una persona se accidenta haciendo ciencia ciudadana o si pasa algo a nivel físico a una persona mientras realiza las actividades de que puedan acusar a la universidad de esto, ¿verdad? Y es algo interesante, ¿verdad? Porque es una práctica muy extendida a nivel mundial que se hace y que es, bueno, no ya llamarla cotidiana, pero hay Ya tiene- prácticas. Sí, hay prácticas internacionales y aquí en la misma universidad inclusive pueden ver diferentes noticias donde hablan de los diferentes proyectos de ciencia ciudadana que se ejecutaron y que se siguen ejecutando, pero aún así hay temores legales sobre las implicaciones que pueda tener abrir la posibilidad o hacer un proceso, eh, hacer un procedimiento ya cotidiano de ciencia ciudadana. Igualmente pasa en el tema de innovación abierta, en el tema de datos abiertos, que hay un temor hacia que se puedan perder posibilidades de patentes o de innovaciones a partir de la liberación de ciertos contenidos, ¿verdad? Y evidentemente nosotros tenemos que salvaguardar esa posibilidad de contratos, convenios, o sea,
no piensen también que nosotros pensamos que todo tiene que estar abierto y así. No, o sea, nosotros entendemos que también hay datos estratégicos, que hay investigaciones clave que no pueden ser divulgadas hasta cierto momento. Entendemos que existen convenios con diferentes instituciones externas, privadas, internacionales, que pueden no permitir esa divulgación pública del contenido y que está bien, es parte tal vez de un financiamiento o de la posibilidad de desarrollar con ciertos grupos de investigación. Entonces tampoco es que estamos obligando a eso, pero como dijo Andrea, es cerrado por necesidad y abierto por defecto. Buscamos que la mayor cantidad de cosas estén abiertos por defecto y poder divulgar y compartir que cuando haya casos de posibles patentes, innovaciones u otros, que tengan un procedimiento adecuado y preventivo para que cuando se haga la divulgación pública ya se hayan salvaguardado los derechos y las patentes como se deben. Evidentemente no estamos a favor de perder una innovación simplemente por hacer una divulgación prematura, sino que se tiene que hacer un procedimiento adecuado para esto. Entonces, son parte de algunos obstáculos legales. Yo no soy abogado, pero es parte de lo que he convivido y he compartido aquí a nivel institucional y que son cosas que nos interesa discutir, aclarar, buscar una solución, buscar opciones, porque no puede ser posible que el resto del mundo esté trabajando temas de ciencia ciudadana, por seguir el ejemplo, y que Costa Rica no pueda por un impedimento legal. Eso no me parece concebido, no me parece algo que deba pasar. Yo quiero aclarar que en Costa Rica la ciencia ciudadana ha existido siempre. Ejemplos existen muchos. El Instituto Clodomiro Picado ha hecho un trabajo importantísimo con las comunidades para educar a las comunidades en el manejo de las serpientes. Hoy vi precisamente una noticia en un periódico nacional sobre esto que se está haciendo y que se viene haciendo hace muchos años. Igualmente en el campo de la lingüística, nosotros en la Universidad de Costa Rica no hubiéramos podido editar un diccionario bribri español si no hubiera existido una vinculación tan estrecha con las personas de habla bribri para que esto no se pierda. Igualmente el proyecto que se está haciendo con la lengua Cabécar, que son 3 universidades que han conjuntado esfuerzos para producir material didáctico que está en línea, que está disponible para que todas las personas que lo necesitan y que las lenguas originarias no se pierdan. Así hay muchos ejemplos en el campo de la apicultura, en el campo de la producción de moluscos, de tantos casos que en los años 70 hablábamos de la investigación-acción participativa que tuvo su génesis en Colombia. Y eso es ciencia ciudadana. Sencillamente es algo que hemos traído, pero que ahora tiene ese nombre. Por suerte, vemos que se está usando el término ciencia ciudadana, ya no solo acción social o extensión o, ¿cómo se llama? Bueno, todas las formas, los nombres que se le ha dado a la vinculación con las comunidades y que se genera conocimiento de forma participativa, conjuntamente, de manera que eso ha existido y ha estado regulado con normas legales, sí o no, sí, claro. Si no, no hubiéramos tenido tantos resultados, tantos y buenos resultados hasta ahora. Yo creo que es cuestión también de etiquetas, de nombres, pero es ver cómo podemos avanzar con los conceptos que la UNESCO nos está lanzando en la recomendación. Vamos a darle la palabra al doctor Edgardo Moreno. ¿Puede hablar, don Edgardo? ¿Me oyen? Sí. Bueno, a mí me parece muy loable lo que están haciendo. Sin embargo, creo que hay una gran confusión. O sea, oigo hablar y hay una gran confusión. Yo tengo de investigar en las universidades 55 años. Y hay que aclarar conceptos. Primero, la ciencia es universal, no es local. Eso hay que entenderlo desde el principio.
Es mentira que la ciencia es local. La ciencia es universal. Puede tener su acción local, ¿verdad? Si yo voy a investigar el veneno de una serpiente local, lo estoy investigando aquí con problemas locales o enfermedades como Chagas o algún, pero su impacto es universal. Estamos viendo problemas locales y resolviendo problemas universales. Si Marino Proti ve el volcán Poás, cómo está haciendo erupción, lo publica en revistas de carácter internacional, que las puede ver cualquier persona, las puede ver Chichipontle, las puede ver cualquier persona, son de acceso abierto. El acceso abierto quiere decir que cualquier persona puede verlas. No es cierto que las puede ver nada más ciertas personas, no es cierto. El acceso abierto lo puede ver todo el mundo, es gratuito, por eso se llama acceso abierto. Y eso lo puedo comprobar fácilmente. Eso se llama acceso abierto. O, hay muy pocas revistas, poquísimas revistas, que son de acceso cerrado. Ya cada vez menos. Todas tienen, la mayoría tienen la posibilidad, se lo digo porque he sido editor de varias revistas, la mayoría tienen la posibilidad de acceso abierto. Ahora, ese no es el problema. El problema real es lo que Bruno planteó. Hay otros problemas que son concretamente reales, ¿verdad? Eso de que la ciencia en Costa Rica tiene que colaborar con otras. Si usted ve todos los trabajos de publicación, en la mayoría hay extranjeros de todos los países, desde la Patagonia hasta Canadá, Rusia, China, Estados Unidos, todos. Es una ciencia comunitaria. Mentira que no es comunitaria. Y ha sido así desde hace mucho tiempo. Y entre más ve usted las publicaciones, puede encontrar 23, 15, 14 investigadores de ahí, de los cuales la mitad son de otros países y la mitad son costarricenses. Entonces, hay que entender, hay que ponerse en el contexto real, no en el deber ser de ciertas cosas que están sucediendo. Entonces, ese no es el problema. Todo ese planteamiento no es el problema. Ese no es el problema. La ciencia trabaja bien, cualquier persona puede ver, siempre que sea de acceso abierto, cualquier persona puede ver, cualquiera. Usted puede acceder, meterse inmediatamente a cualquier revista y lo ve y lo lee. ¿Qué es en inglés? Sí, la ciencia es en inglés. La Unión Europea habla en inglés, aunque Inglaterra no es parte de la Unión Europea, es la lengua franca. China habla en inglés con la gente, esa es la lengua franca. Ojalá fuera el español, pero la lengua franca es el español, como en otra época fue el griego. Eso no va a hacer que la ciencia sea más popular. Eso es mentira. La extensión, como la llamo yo, se hace desde hace muchos años y toda la ciencia costarricense, se lo digo con conocimiento de causa, impacta a la sociedad de diferentes formas, desde los estudiantes que se gradúan hasta acciones concretas mismas de producción de vacunas, producción de reactivos, charlas por todos lados. Entonces, hay un desconocimiento de todas estas acciones que se hacen. Ese no es el problema. Entonces, para mí, muchas cosas que ustedes hablaron no es el problema y me parece que están equivocadas en su orientación. El problema real, concreto, es que para publicar por acceso abierto, cobran y son las revistas, sí, las revistas de la corriente central, como dijo Bruno Lomonte, no es lo mismo querer publicar en una revista de la corriente central. ¿Por qué? Porque las revistas de corriente central tienen ciertos pares de revisión particulares que le permiten a uno evaluar el trabajo que uno está haciendo. Desafortunadamente, nosotros no tenemos la excelencia de esas revistas. El problema fundamental es cómo poder publicar pagando menos o sin pagar en esas revistas, ¿ya? O la otra alternativa es hacer nuestras propias revistas, pero de esa excelencia. Ahora, para lograr eso, necesitamos 100 años, porque esas revistas muchas tienen más de 100 años. ¿Ya? Si usted agarra Nature, Science, Cell, American Society for Microbiology, tiene más de 100 años, con cuerpos editoriales muy poderosos, ¿entienden? Entonces, ese es el problema.
Entonces, el problema hay que abordarlo en la realidad, en lo concreto. No, no decir cosas que no son ciertas, como que la ciencia debe ser local. La ciencia la hacemos universal y local. Eso es lo que acaban de decir, que tiene que tener un impacto local. No, no. Y que la ciencia tiene que ser hecha de cierta forma. No, la ciencia la venimos haciendo desde hace mucho de carácter universal, con problemas locales, y tenemos problemas y tenemos acciones de extinción, como Saray perfectamente lo ha demostrado y lo ha dicho. Toda la vida ha sucedido eso en Costa Rica. Toda la vida. Y le puedo dar todos los ejemplos que ustedes quieran. ¿Ya? Y también, nada más con generar conocimiento y tener estudiantes es más que suficiente. Ya es una acción permanente. ¿Por qué? Porque genera conocimiento y permanece el conocimiento. Por eso Costa Rica tiene una aceptación en el Consejo Mundial de Publicaciones Científicas, ¿verdad? Relativamente adecuado para el tamaño del país. Entonces, eso hay que entenderlo. Yo veo con muy buenos ojos las acciones que están tomando. Lo que me preocupa es que la perspectiva esté equivocada. La perspectiva de donde le ven, la mira con lo que ven, no esté apuntando correctamente. Nuestro problema es muy concreto, y lo hemos planteado 1000 veces, ¿ya? No es que la ciencia no sea abierta y no llegue a la gente. El problema concreto es diferente, es cómo podemos nosotros resolver el problema de las publicaciones sin tener los problemas de las revistas predadoras, del cobro enorme que están haciendo algunas revistas, donde otros países están procurando precisamente, entre ellos Europa, que es lo que está haciendo, no pagar a ese tipo de revistas, pero para eso se necesitan crear revistas de buena calidad, de excelencia. ¿Puedo? Yo quisiera comentarle a don Edgardo, un gusto de escucharlo, que la ciencia es universal, por supuesto, pero también usted nos ha puesto ejemplos de las ciencias, las mal llamadas ciencias duras, las ciencias biomédicas, que son las que más aparecen en las revistas de corriente principal. Nosotros no hemos hablado de ciencia local, sino de que la ciencia que se hace en Costa Rica tiene que tener ese carácter universal, pero para eso hay que compartir no solo sus resultados en publicaciones, sino también datos que puedan estar Pero disponibles. eso se comparten, cualquiera puede leer mis publicaciones, cualquier persona puede leer las Saray publicaciones. pueda terminar, sí. Sí, gracias, Andrea. Entonces, sí, los datos, por ejemplo, compartir datos, es la práctica que en Costa Rica se da menos. ¿Por qué? Porque hay mucho prejuicio. ¿Qué me van a robar? ¿Qué me van a plagiar? ¿Qué va? Y por eso hablamos de que debe ser tan abierto como sea necesario y tan cerrado como sea, perdón, abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. El asunto es que entonces, si pensamos en las ciencias sociales, que son ciencias también, es universal, pero tiende, y en este caso también las ciencias biomédicas, a resolver problemas nacionales también. Entonces, en ese sentido, pues hablamos de qué importante es desarrollar la ciencia, compartir la ciencia para que pueda llegar hasta esos niveles de que la sociedad se apropie de esos resultados y pueda, y por eso pongo yo el ejemplo del Instituto Clodomiro Picado, que para mí es el ejemplo más visible. Toda la investigación que por tantos años se ha hecho sobre antídotos y sobre todos los bichos venenosos que hay en el trópico, cómo eso se hace llegar a la población y se utiliza. A mí me encanta aquí cuando vienen investigadores a enseñar al campesino sobre cómo se maneja una serpiente de terciopelo, o que no hay que matarla porque
no es no es el diablo, ¿verdad? Tiene su manejo también. Entonces, esa parte es importantísima, pero sí, el problema con las revistas que cobran por publicar y que cada vez cobran más, como Nature que cobra $10,000, es porque cobran por su prestigio, pero no porque estén haciendo un balance de costos y es por ganancias. Igual las revistas espurias han salido a partir de esos estragos que han hecho los sistemas de evaluación científica para que los investigadores empiecen en una carrera sin fin a publicar en lo que sea. Ven los casos que nos ha dado España, tan sonados, y otros países, Brasil, cómo ha ido aumentando las revistas que cobran por publicar en América Latina, precisamente porque a las universidades le han cortado los recursos para sostenerlas. Entonces se vuelven revistas que podrían ser buenísimas en el campo, competir en el campo mundial, pero que no tienen los recursos suficientes porque las recortan. Entonces tienen que cobrar. Y aunque cobren no $10,000, sino $1,000, pero eso ya excluye a muchos científicos para que puedan publicar en ellas. Entonces, uno de los principios de la ciencia abierta es la inclusión, precisamente para evitar que ese pago vaya a excluir a buenos científicos, a personas que no tienen financiación de fundaciones, de funders, como quieran llamarlos, pero que pueda sí publicar y dar su voz al mundo sobre sus resultados. Eso es lo que nos plantea la ciencia abierta, que no nos lo estamos inventando nosotros. Es lo que, como lo mostré en las diapositivas, la recomendación de UNESCO nos ha lanzado hace ya casi 4 años para que podamos también dar un informe, y es lo que queremos que la política nacional incluya para que no haya exclusiones, para que no haya solamente que podamos decir, bueno, vamos por aquí y punto. Solo nosotros, un grupo de élite va a poder publicar nada más. No, que haya democratización del conocimiento. Yo quisiera nada más, si me lo permiten, agregar bueno, agradecerle a Eduardo el comentario Edgardo, y Edgardo, perdón, muchas gracias, sí, agradecerte el comentario y bueno, desde mi punto de vista creo que validas un poco el tema del por qué ciencia abierta, ¿verdad? Estamos viendo cómo investigadores nacionales se sienten excluidos de un sistema de publicación por una falta de financiación, ¿verdad? Eso demuestra la falta de democracia o de posibilidades por un asunto económico para tener acceso a poder publicar en una revista. Eso es parte de por qué estamos del lado de la ciencia abierta, ¿verdad? De un acceso un poco más democrático, accesible para todos y todas, sin ninguna limitación, restricción ni económica, ni social, ni de ningún otro tipo. Para darte un dato, según datos del Simago Journal Rank, de datos de Scopus, solamente el 33% de las revistas se reconocen como de acceso abierto. Estamos hablando que hay un 66% de revistas cerradas, de las cuales no podemos tener acceso a, a esos contenidos, a menos que estemos asociados a una biblioteca universitaria o algún ente que pague las suscripciones por ese contenido, el triple pago que habla Andrea. Entonces, hay una mayoría de contenido cerrado, por el cual tenemos que buscar formas de hacer democrático y accesible ese conocimiento, que están terminando en revistas que no son accesibles para todo el mundo. De nuevo, por asuntos económicos, restricciones y demás. Y de ese 33% de las revistas que menciona Simago, que están en acceso abierto, hay que también hacer la diferenciación, como ya mencionó Saray, de las revistas que sí cobran por publicar y las revistas que no cobran por publicar, porque posiblemente el porcentaje de las que no cobren sea aún menor. Bien, y con esto quiero llegar a un punto clave, y es el punto de que también lo mencionaste, de las revistas depredadoras o de las revistas con prácticas cuestionables, que el estar en un sistema bibliométrico como Scopus o Web of Science no exime de que esas prácticas nos estén dando. De hecho,
pueden ver los resultados de las últimas exclusiones de estos sistemas por malas prácticas. Y aún así, hay personas que pagan por publicar en esas revistas, aunque esas revistas terminen expulsadas de un sistema de indexación como este. Y también hay varios cuestionamientos, inclusive pueden buscar la evaluación que hace Finlandia, la que hace Indonesia, la que hace China, sobre algunas editoriales que han sido rechazadas por esos sistemas de evaluación por cuestionamientos sobre la calidad de las editoriales. Por ejemplo, MDPI y Frontiers, que si les doy un dato, aquí en la Universidad de Costa Rica, de las revistas que más se financian para el pago de APC, son precisamente las de MDPI. Y hay otros sistemas de indexación, perdón, otros sistemas de evaluación nacionales como el finlandés, que rechaza categóricamente esta editorial por cuestionamientos a la calidad de su evaluación y de su publicación. Y estamos hablando de que MPI tiene muchas revistas Q1, Q2 en Scopus y Web of Science y puede cobrar más de $2,000 por una publicación. Entonces, también el punto que queremos llegar es publicar y pagar no significa calidad y publicar y pagar no significa acceso abierto. También queremos desmentir ese punto. No estamos diciendo de que queremos darle dinero a todos para que paguen y publiquen, porque esa no es la vía del acceso abierto, sino que estamos buscando esas vías alternativas, repositorios de datos, repositorios documentales, archivos digitales, bases de datos, cuadernos de laboratorio, repositorios de GitHub, otras formas comunitarias, accesibles, democráticas para poder tener acceso a ese conocimiento. Y sí, estamos ante un panorama en el que se centra el paper, se centra la publicación en una revista frente a otros tipos de documentos que también tienen un valor académico y que permiten también la reproducción del conocimiento y que también tienen que tener un valor en nuestros sistemas de evaluación académica. Entonces, por ahí va mi comentario. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron, ¿verdad? A esta charla. Muchísimas gracias en especial a los expositores por haber sacado este tiempo para compartir con la academia y con las personas que están en el Zoom y por medio del Facebook. Como les decía, esto va a quedar grabado para que después, si quieren repasarlo, volverlo a ver, compartirlo. En unos días lo vamos a tener en nuestro YouTube de la Academia Nacional de Ciencias Costa Rica. Y bueno, de verdad a todos, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.